Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, la vez pasada les leí estas otras dos versiones que tienen mucho que ver con lo que el canto de la gran campana, el fin del sufrimiento, que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos, que aún en los lugares más oscuros los seres vivos sean capaces de escucharlo con claridad, de modo que todo sufrimiento cese en ellos, la comprensión llegue a sus corazones y trasciendan así la senda de la tristeza y la muerte. La puerta del Dharma universal ya está abierta. El sonido de la creciente marea se escucha con claridad. Sucede el milagro. Un hermoso niño aparece en el corazón de una flor de loto. Una simple gota de agua misericordiosa es suficiente para traer la refrescante primavera de vuelta a nuestras montañas y ríos. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí comienzan a disolverse. Mi mente calmada, mi cuerpo relajado. Una sonrisa nace en mis labios. Siguiendo el sonido de la campana, mi aliento me lleva de vuelta a la isla segura de la conciencia plena. En el jardín de mi corazón, las flores de la paz florecen con belleza. Y esta otra también que es más breve, que dice: al oír la campana solté todas mis aflicciones, mi corazón está en calma, mi dolor ha terminado, ya no estoy apegado a nada, aprendo a escuchar mi sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Cuando la comprensión nace en mí, también nace la compasión. El pensamiento del día de hoy dice: además, he aprendido a vivir día por día. Por fin me di cuenta de la gran verdad de que todo lo que tengo es el ahora. Esto elimina todo pesar vano y hace que mis pensamientos para el futuro estén libres del temor. El ahora es mío. Puedo hacer lo que quiera con él. Es mío para bien o para mal. Lo que haga ahora, en este momento, es lo que forma mi vida. Toda mi vida es solo una sucesión de ahoras. Tomaré este momento que se me ha dado por la gracia de Dios y haré algo con él que lo haga con cada hora, me formará o me destruirá. Estoy viviendo en el ahora. Bueno, este concepto que viene en este pensamiento del día, lo hemos escuchado muchas veces, nos lo repiten mucho de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, acá en la primera página de este libro dice:
Cuidad este día porque es vida, la verdadera vida de la vida. En su breve curso se hallan todas las realidades y verdades de la existencia, la bienaventuranza de la perfección, el esplendor de la acción, la gloria de la fortaleza, porque el ayer no es sino un sueño y el mañana tan solo una visión, pero el hoy bien vivido hace de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Cuidad bien, por tanto, este día. Entonces, este concepto, aunque aquí nos hablan de la hora, aquí nos hablan de días por días, pero en realidad nos hablan de la hora como momento. Aquí dice, el ser es la vida una, eterna, siempre presente. Eterna, luego dice coma, luego dice siempre presente. Es el eterno presente. Todas estas cosas no se comprenden tanto con la mente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma como su esencia más invisible e indestructible. Eso significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza, pero no busque asirlo con su mente, no trate de comprenderlo, solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado, cuando usted está presente completa e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sensación-realización es la iluminación. La iluminación o despertar, que es una de nuestras metas, ¿verdad? Ya hemos visto acerca de la enfermedad, el ciclo adictivo, ¿no? El problema empieza cuando consumimos, cuando surgen las emociones que nos negamos inconscientemente a vivir. Entonces toda terapia va dirigida a no producir esas emociones. Aquí nos dan muchos elementos para no producir esas emociones, que nos neguemos inconscientemente a vivir. Uno de esos elementos es vivir en el ahora. Ustedes cuando tienen algún tipo de problema o de aflicción, o de temor, o de ansiedad, quiere decir que se están saliendo del ahora. Se están yendo ya bien sea al pasado o al futuro, ¿verdad? Pero lo único que existe es el ahora. Lo que cambia es el contenido del momento. Este es el momento, el único momento que hay. Eso no debemos, comprenderlo con la mente es muy difícil porque la mente va ligada al concepto del tiempo. Entonces con la mente no lo vamos a comprender, pero nosotros necesitamos vivir eso, vivir una entrega al momento, estar siempre en el ahora, ¿no? Ustedes mismos pregúntense si cuando surge una aflicción o una preocupación o una ansiedad o algún temor o alguna culpa, cualquier tipo de emoción que inconscientemente nos neguemos a vivir, ¿verdad? Que sin darnos cuenta nos neguemos a vivir, y ya sabemos cuál es la forma en que nos negamos sin darnos cuenta a vivirla. La forma es iniciando el consumo. Entonces, todos estos elementos son la terapia. Toda la terapia va dirigida, compañeros, a no producir esas emociones. Sí. Soy Alberto. Yo tengo por ejemplo, inconscientemente nos negamos a sentir emociones. Todas las emociones regularmente son negativas, ¿no? Las que nos negamos a sentir. No. Por ejemplo, si sientes una emoción así de mucha euforia, mucha alegría. También nos puede llevar a consumir, porque a nosotros, en el capítulo 3 más acerca del alcoholismo, trae varios ejemplos. Trae un ejemplo en donde sí se ve que es
una emoción negativa, ¿no? Capítulo 3. Fui a trabajar el martes por la mañana. Recuerdo que me sentí disgustado porque tenía que ser vendedor en un negocio del que antes había sido dueño. Crucé unas palabras con el patrón, pero no fue nada serio. Eso es lo que él pensó, que no fue nada serio. Aquí ya surgió una emoción que es producto de lo que él pensaba de ese hecho, Dice, entonces decidí irme al campo en mi automóvil a ver a un posible cliente. En el campo sentí hambre y me detuve en un lugar donde hay una cantina. No tenía intención de beber. O sea, todo lo que nos está pasando, no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Eso es lo que quiere decir inconsciente, hijo. Solamente pensé en comerme un sándwich. También se me ocurrió que podía encontrar algún cliente en ese lugar ya conocido, porque lo había frecuentado durante muchos años. Me senté ante una mesa y pedí un sándwich y un vaso de leche. Todavía no pensaba en beber. Si no es que pensemos en beber, es lo que te decía yo aquí ayer. No es que pensemos en beber. Ese cuate ni cuenta se dio cómo empezó a beber, pero aquí nos está narrando de dónde surgió la emoción que estaba viviendo, y él no se daba cuenta. Dice, repentinamente cruzó por mi mente la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche, no podría hacerme daño teniendo el estómago lleno. Eso, nosotros ni pensamos en eso, ¿no? Surge el craving brain, una reacción. La urgencia inaplazable por beber, pretendiendo que bebiendo, aparte elevando a necesidad primaria de supervivencia, el no vivir esa emoción. Todo eso no pasa en la parte frontal del cerebro, en el lóbulo frontal, que es el más desarrollado. Pasa en la parte primitiva del cerebro, que es el que maneja las emociones y las necesidades primarias de supervivencia. Entonces lo que sucede es una reacción. El adicto no consume porque quiera, consume porque no puede no consumir, ¿verdad? Porque al consumir está defendiendo la mentira de que consumiendo no va a vivir esa emoción que él inconscientemente se niega a vivir, ¿verdad? Aquí se ve que la emoción que él estaba sintiendo, como tú dices, al trabajar en un lugar donde antes era sueño, pues era una emoción negativa, ¿verdad? Este cuate pedí el whisky y se lo eché. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando que estaba bebiendo el licor con el estómago lleno. El experimento iba tan bien que pedí otro y lo eché en más leche. Todas estas explicaciones que nos está dando esta persona, son ajenas al hecho que estaba sucediendo. No tienen nada que ver con el hecho que estaba sucediendo. No, y estas no son razones, ni no tiene nada que ver con el hecho de que haya bebido, ese pensamiento de que con el estómago lleno, nada de eso es cierto. Surgió la reacción, la urgencia inaplazable por consumir, ¿no? Ante una necesidad primaria de supervivencia, por ejemplo, una necesidad primaria de supervivencia es el comer. Si tú no comes, el cerebro te manda una orden, un mandato bioquímico, consigue alimento y come. Y cuando está satisfecha la necesidad primaria de supervivencia, también te manda una orden, ya estás satisfecha, ya puedes detener. En nuestro caso, las dos cosas están funcionando mal, por eso es una enfermedad cerebral crónica.
no es un problema de comportamiento, es una enfermedad cerebral crónica. Fíjense, a nosotros nos falta resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. La sanación no significa que el daño nunca existió, significa que aquello que nos dañó no controla más nuestras vidas. Lo vivido no te sentencia, te enseña, no está esto, pero está reconocido como una enfermedad cerebral crónica. O sea, nosotros secuestramos las facultades de nuestro cerebro para que manejen algo que no es una necesidad primaria de supervivencia, como una necesidad primaria de supervivencia. Nuestro problema está en sentir que la vida es algo que hay que soportar. Ahora, sobre lo que tú decías de determinar qué tipo de emociones, acuérdense que las emociones no depende de lo que vivimos, sino de cómo catalogamos o de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Por ejemplo, esta persona pensó que trabajar en un lugar del que antes era dueño, como si ser dueño de algo te diera algún valor. Ser dueño de algo no te da ningún valor. No te da ningún valor. ¿No? Pero para eso hay que salir de los condicionamientos. Entonces, este cuate así empezó para Jim un viaje más al asilo, a Cádiz, al anexo, a ver si no te matan. Ayer mataron a unas personas en un anexo de Celaya, hijo. Ahora les está dando por balacear anexos. Entonces, ¿quién quería irse a un anexo? Es lo que están leyendo. Fíjate que pues podría ser que se vive algo similar. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando allá en un ambiente donde a lo mejor parece ser que decía yo que siempre me había salido mover, no es tan real, ¿no? Pero eso se ve hasta ahora, no es tan real, pero sí llega esa parte en donde, por ejemplo, había personas que cuando yo estuve hace unos años, ellos apenas iniciaban, y ahora ya son, es lo que decías tú, ¿no? Dueños de los lugares. Han cambiado completamente, y en aquellos momentos, yo no sé si sean adictos o no sean adictos, lo que sí sé es que su desarrollo laboral los ha llevado ahí, y sí se ve un cambio muy cabrón, ¿no? Tanto en ellos y yo en mí. Yo también sentí como un peso, porque anteriormente cuando llegábamos al que tenía que decirles cómo más o menos hacer algo, y ahora ellos son los que dicen si las puedo hacer o no, sí. Y si hay un peso, sí. Si hay un peso. Es que no estás aislando el hecho, mijo, lo estás confundiendo con la identificación. O sea, a ti te hacía valer esa situación, sí. Eso te hacía valer, ¿me entiendes? Eso, el ego, hijo, aquello con lo que te identificas, ¿no? Puede ser una función, tú valías en función de eso. Nosotros valemos porque valemos, no en función de nada. Valemos porque valemos, hijo, no en función de ninguna circunstancia exterior ni de ninguna cuestión de esas. Y respecto a lo que decía él de las emociones, fíjense a este otro. Un día fui a Washington para presentar unos comprobantes de contabilidad en un departamento del gobierno. Ya me había ausentado con anterioridad durante este periodo de abstinencia, así es que no era nada nuevo. Físicamente me sentía muy bien, tampoco tenía problemas o preocupaciones apremiantes. Mi negocio salió bien, estaba satisfecho y sabía que también lo estarían mis socios. Era el final de un día perfecto y no había ninguna nube en el horizonte.
Pero lo que está pasando realmente está pasando en el inconsciente, no en todos esos argumentos que nos ponen por encima. ¿Qué tanto le debe haber pesado a este cuate hacer algo bien hecho? ¿Verdad? Entonces no son solo emociones, tú me decías de una emoción de euforia o de una emoción de alegría. No sabemos en realidad qué tipo de emoción es y no es nuestro interés identificar cuáles son las emociones que nos negamos a vivir. Es no producir ese tipo de emociones, mijo. Entonces cualquier cuestión terapéutica, y lo que leímos ahorita fue el pensamiento del día, que es terapia para nuestra enfermedad. Esa terapia, algo que nos impide producir, algo que nos permite defendernos de producir emociones que nos neguemos a vivir, es vivir en el ahora. Tú desde que llegaste has estado ansioso con salir a hacer determinada cosa. Ya la hiciste, ahora estás ansioso por hacerla de nuevo dentro de unas semanas, mijo. Entonces no puedes estar aquí presente, ¿verdad? Entonces no es tanto determinar qué tipo de emociones, sino utilizar los elementos terapéuticos que nos dan. Ahora es vivir el momento, vivir el único momento que hay. Lo que cambia es el contenido del momento. Haz de cuenta que aquí está por donde pasa toda nuestra vida. Pasa como una película. Lo que tú ves es lo que está sucediendo en ese momento. Pero si en lugar de ver lo que está sucediendo en ese momento, tú estás viendo lo que sucedió o lo que va a suceder, te puedes meter en problemas emocionales. Pueden surgir emociones que nos neguemos inconscientemente a vivir. Esas emociones nos pueden hacer sentir que la vida es algo que hay que soportar, ¿no? Hay un compañero aquí que creo que tiene 36 años y que cree que ya es muy viejo para corregir su vida, y no puede dejar de consumir, ¿no? Yo llegué aquí a los 50 años, una vez fui al asilo Mundet a pasarle el mensaje a un señor ya mucho más grande, mi hijo. Entonces, cualquier momento es un momento para estar mejor de lo que estamos habitualmente. Y no tanto por el hecho de consumir o no. El hecho de consumir surge de estar sintiendo cierto malestar, hijo, cierto malestar emocional. De ahí viene el consumo. Entonces, es sobre eso, sobre lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces aquí hay un elemento terapéutico. Si tú le dices sí al momento presente, un verdadero sí, entonces estás eliminando causar un sufrimiento, hijo. La aceptación de lo que es, ¿no? Para que no surja el sufrimiento, dice aceptar para evitar sufrir. Para que no surja el sufrimiento producido por resistirnos, o sea, porque nos moleste lo que es el contenido del momento, debemos aceptar lo que no se puede cambiar, es decir, cambiar nosotros de la resistencia a la aceptación. Eso lo decimos todos los días en la oración de la serenidad, pero no se trata de repetir las palabras como si fueran Aves Marías o Padres Nuestros o algo así, ¿no? Sino de realmente saber qué es lo que estás viviendo, hijo. Concédeme sabiduría para aceptar lo que no puedo cambiar. Lo que no puedo cambiar es lo que no depende de mí, hijo. Valor para cambiar lo que sí depende de mí. Cambiarme a mí, ser otro. Dice, debemos cambiar nosotros de la resistencia, o sea, de no aceptar lo que es, a la aceptación.
Esta es la práctica espiritual esencial, y en el programa nos dicen que es el paso más importante, el tercer paso, que toda la eficacia depende de ese tercer paso, ¿no? Acá nos dicen, fíjense otro elemento terapéutico, compasión. Ayudar a otros es una oportunidad imprescindible para dejar de dirigir nuestra atención hacia nuestros propios problemas, entre comillas. Mientras pensamos que tenemos problemas, o sea, tú llevas aquí, ya cumpliste un periodo, y todo ese periodo lo pasaste pensando que tenías un problema, el problema de ir a hacer eso que fuiste a hacer ayer, ¿verdad? Entonces, de dejar dirigir nuestra atención hacia nuestros propios problemas, que nos brinda la oportunidad de seguir hacia adelante y aclarar para qué estuvieron ahí esos problemas, mijo. Decía algo al principio, porque el pensamiento no tiene que ver con eso, ¿no? Que se sirve como experiencia nada más, ¿no? Lo que leí del pensamiento. Al principio tenía que ver con lo que leyó ahorita, que eso que pasó tenía que pasar porque pues iba a servir para experiencia para algo. Te sirve, sí. Lo que has vivido no te sentencia, te enseña. Lo que hayamos vivido, ¿no? Hay personas que hemos vivido, o personas que han vivido situaciones más difíciles que otras, pero eso no te sentencia para que eso te marque y te deje en un estado de indefensión, ¿verdad? Al contrario, te sirve para impulsarte, ¿no? Pero el problema es la resiliencia esa de la que les hablaba yo. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario preocuparse por lo que vas a recibir, mejor preocúpate por lo que vas a dar. Este es otro concepto terapéutico que se maneja mucho. Y fíjense, en realidad, ¿qué nos preocupa más a nosotros? ¿Lo que vamos a recibir o lo que vamos a dar? Lo que vamos a recibir. Así vive el mundo condicionado, ¿no? Así vive el mundo condicionado. Pero lo que tú recibes es función de lo que das, ¿no? Por ejemplo, relacionándolo con el trabajo, hijo. De acuerdo al trabajo es el salario, dice por ahí la Biblia también, ¿no? O sea, lo que recibes está en función, depende de lo que das. Y no es una función directa de intercambio, ¿no? Si yo le doy a esta persona, no. Es una cuestión global, lo que das tú a la vida, ¿no? Dice en nuestro libro, nos preocupábamos cada vez menos en nuestros planes y proyectos y cada vez más en qué era con lo que podíamos contribuir a la vida, ¿no? Oye, Padrino, ahorita que estás tocando ese tema, por ejemplo, cuando te llega la reacción de inconformidad y de malestar, o sea, yo por ejemplo pasó un suceso ayer después de las 11:30 de la noche, en la que yo tenía una intención. Mi intención no, creo yo, no era negativa, porque hice mi plan en un poquito tiempo, ¿no? O sea, dije, aunque se dé más tiempo por allá para la labor y todo eso, hay que estar allá también, porque gracias a eso está lo de allá, ¿sí me entiendes? Sí, hijo. O sea, gracias a que está esto puede estar un empleo. Entonces yo me quiero regresar. Yo sé que el universo no conoce de imperativos. Todo eso a veces lo traigo en la cabeza, pero no logro dejar. Llego, fíjate. Y de ello yo me recibo con los choferes que los conozcan. Llego ahí a la estación y no había metrobús. Me subo, al menos se tardó como 3 horas en las estaciones. Ya no alcancé camión. Me vi caminando en la avenida Politécnico a las 3 de la mañana, casi a la 1 de la mañana. Y no dejé de sentir una emoción de enojo, de inconformidad, de preguntarle por qué, sí. O sea, de molestia. Sí. ¿Por qué si mi intención es buena, por qué tengo que estar ahorita aquí? Porque
Las cosas no se mueven de acuerdo a tu intención, hijo. Pero ¿cómo sería separar o producir la emoción de no? Pues comprendiendo que no está en tu control. Mira, yo tuve un problema con el metro, hijo. Yo pensé que era el único rojo. No, hijo. Alguna vez ya estaba yo sin consumir, estaba asistiendo a mi grupo y me ganaba algún dinero dando clases de matemáticas. Fui a la colonia Moctezuma, mijo, a dar una clase. Y saliendo, estaba yo inconforme por estar haciendo eso, ¿no? Yo había dado clases en muchas partes y en todos lados. Saliendo pasé por una farmacia y me compré un alcohol del rojo. Ni lo pensé, no sé ni por qué me lo compré. Me subí al metro y me lo tomé ahí en el metro, delante de todo el mundo. Y cuando me recuperé la conciencia, me encontré en mi casa, en mi cama, lleno de sangre, mijo. ¿Quién sabe qué habré hecho yo? Pero yo estaba resentido con el metro por todo lo que se tardaba, hijo. Cuando se paraba y, puta, lo que se tardaba en arrancar y todo eso, yo estaba resentido con el metro, hijo. Entonces, fíjate, qué locura, ¿no, hijo? Pues sí, es una locura, pero es lo que te digo, o sea, a nivel de lo que estamos platicando ahorita, de esas cosas, en verdad, bueno, al menos en lo personal, es muy complicado no sentir una emoción de... Pero ahora los mismos hechos, poco a poco los mismos hechos, los vamos a vivir sintiendo otras emociones a través del cambio que debemos experimentar nosotros, mijo, ¿no? En su caso, pues no llegó a que reaccionaras consumiendo. Y debemos de seguir avanzando en ese proceso para que el mismo hecho no te produzca las mismas emociones, te produzca otras emociones diferentes. Por ejemplo, la muerte de alguien, hijo, ¿no? Cuando murió mi padre, yo lo que hice fue ponerme hasta la madre, diciendo que no pasaba nada. Ya después, cuando murió mi hermano, cuando murió mi madre, ya mi emoción fue completamente distinta, hijo. Ya no hubo problema, ¿no? Mi hermano estaba resentido conmigo porque cada vez que bebía yo lo quería matar, mi hijo. Fíjate que como el desenrejador de cajas fuertes, ¿no, hijo? ¿Y cree que la sociedad va maltratando? Sí, hijo. El egoísmo, ¿no? Pero a través del cambio que vamos experimentando en un proceso gradual, vamos ante los mismos hechos a vivir otras emociones distintas, que son emociones... mi mamá me decía mucho que cuando ella estuvo muy enferma mucho tiempo. La primera vez que llegué yo aquí a Huitzile, hijo, llegué a la quinta. Y me salí de la quinta. Me dijeron que me quedara yo aquí a servir. Pero no les dije, sí, mañana regreso, les dije o algo así, ¿no? Y entonces me fui y no pude entrar en mi casa, no había nadie en mi casa, mi hijo. Mi mamá estaba hospitalizada, güey. Y luego era preocupación de ella que al morir fuera yo a beber, a pesar de que ya llevaba yo algún tiempo sin beber, ¿no, hijo? Hasta en eso estorbamos, no la dejaba yo morir tranquila, hijo. Hasta que ya me vio más tranquilo, ¿no? Entonces esos son los elementos terapéuticos, eso de vivir en el ahora, que no se salgan ustedes hacia el pasado o hacia el futuro, que logren estar en el ahora, en el aquí y en el ahora. El otro día, bueno, el otro día no hablando acá con mi padrino y le decía, ¿no? que a poco ya no sentía ciertas emociones así. Yo le pregunté que si el tiempo da recuperación. ¿Usted tiene el tiempo de recuperación? Si estás cambiando, claro que da recuperación, hijo. Pero practicando, ¿no? Sí. Si estás cambiando. Ya vimos cuál es la solución, lo han visto varias veces en las juntas, es el cambio, ¿no, hijo? Es dejar de ser como somos. Seguir siendo como somos es seguir reaccionando como hemos reaccionado siempre y seguir sintiendo como hemos sentido siempre, ¿verdad?
Pero si estás cambiando, pues durante el tiempo, pues el cambio va avanzando. Es un proceso gradual, nos dice, donde habla del cambio, en el apéndice 2, ¿verdad? En el apéndice 2, que tiene ahí una palabra que olvídense, quiten la palabra experiencia espiritual o despertar espiritual. Es el cambio necesario para la recuperación, el cambio que necesitamos experimentar. Y no son súbitos los cambios, nos dice ahí que al principio se dio la impresión de que esos cambios eran súbitos, ¿no? Es más, ese es un error que tenemos allí en la guía del primer paso, sino que es un proceso gradual, que se da durante y al final se da cuenta de que se ha operado en él un cambio en su reacción a la vida, en cómo reacciona a lo que la vida te presenta. Reacción, no, sí, claro, interviene el pensamiento y todo, pero reacción es como un resorte, como ¿Un impulso? Un impulso, sí, una reacción en su reacción a la vida, ¿no? Eso lo dice aquí en el apéndice 2, nos dice, entre los miles de miembros de nuestra comunidad que está siempre creciendo, tales transformaciones son frecuentes, aunque no la regla. La mayoría de nuestras experiencias son de las que el psicólogo William James llama variedad educacional porque se desarrollan lentamente durante un periodo de tiempo. Muy frecuentemente los amigos, o sea, las personas que rodean al que llegó allí, se dan cuenta del cambio mucho antes que él. Este se da cuenta por fin que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida, ¿no? La vida te presenta algo, lo que le presentó ayer a Alejandro, y tu actuar depende de lo que te presente la vida, entonces no eres libre, estás condicionado cómo vas a reaccionar por las circunstancias o por las actitudes de los demás, ¿no? Hay que buscar en todas nuestras lecturas en qué forma se relacionan estos elementos terapéuticos con no producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Aquí ya quedó uno muy claro, vivir en el ahora, ¿no? Yo tengo una preocupación para mañana o para pasado o para el martes, ¿verdad? Que ya la arreglé hoy, ¿no? Pero si ahorita no estoy aquí y estoy en el martes, pues no. O si estoy en algo que ya pasó antes, ¿no? Estoy ante lo que no puedo predecir y lo que no está bajo mi control, ¿no? Oye, pero eso que estás comentando, esto también es una programación, ¿no? Ahora... Una formación de hábitos, mijo. Exactamente. Sí, porque creemos y pensamos que así es la vida, porque a lo mejor así la aprendimos de alguien, ¿no? Podría ser eso. Este problema es de la humanidad en general, ¿no? Ajá, sí, por eso estoy... En nosotros se manifiesta de cierta manera el síntoma, en nosotros es el consumo, en otros es el malestar. El consumo va ligado con el malestar. ¿Y ahora qué pasa, por ejemplo, ahora ya hablando del otro lado, de las personas que padecemos esta enfermedad? Como por ejemplo cuando ya no está presente el síntoma y hay cosas más pequeñas, como que te platicaba yo hace poco, hay cosas más pequeñas que hacen reaccionar a uno con enojo, de verdad se siente. Por eso hay que cosas pequeñitas. Por eso hay que aplicar todos los principios que aquí nos enseñan, mijo. Mira, vamos a ver ahora la meditación del día. Dice, debemos ocuparnos de nuestra superación, de superar nuestros deseos egoístas y nuestro egocentrismo. Esto nunca se llega a realizar plenamente. Nunca podemos llegar a ser totalmente desinteresados, pero podemos llegar a darnos cuenta de que no somos el centro del universo y de que no todo gira alrededor de nosotros. Soy solamente una célula en una vasta red de células humanas. Puedo por lo menos hacer el esfuerzo de conquistar la vida propia y a diario tratar de obtener la conquista de mí mismo.
aquel que se supera a sí mismo es más grande que el que conquista a un pueblo. Aquí, ¿qué sería superarte a ti mismo? Pues no reaccionar de esa manera, ¿no, hijo? Alcanzar esa libertad. Fíjate, esto que les acabo de leer lo dice este libro de esta otra manera. Lo dice... Dice, el camino de la conquista sobre lo material, lo temporal, que todos mis discípulos debieran conocer, se aprende por medio de la conquista de lo físico, del yo, en cada uno de ustedes. Busquen en todas las cosas conquistar, tomen esto como una guía muy definida. Las circunstancias son adversas. El poder temporal, como el dinero, necesita estar disponible. Busquen entonces a diario cada vez más la obtención de esta conquista de sí mismos. Y por cierto, gozarán, aunque no lo vean, la conquista por sobre las fuerzas y poderes temporales. No habría más desempleo si el hombre viera esto. Si alguien no tiene trabajo, que haga de sí mismo esta fuerza de conquista, comenzando por la conquista de todo lo malo en sí mismo, luego en su hogar y después a su alrededor. Habrá llegado entonces una fuerza necesaria que debe emplearse. No hay horas de ocio en mi reino. Esperar puede pensar en tiempo de inactividad, según lo considera el mundo externo, pero puede y debe ser un tiempo de gran actividad en la vida interior, así como de el plano material que lo rodea. Entonces, nos habla de otro elemento terapéutico, compañeros. La acción, hay un capítulo que se llama En acción. La acción no es moverse como loco. La acción que nosotros necesitamos es tener la capacidad de estarnos quietos, hijo. O sea, ¿qué es lo que debemos cambiar de nosotros? Pues mientras averiguamos qué es, hay que cambiarlo todo. Renacer, dice. Renacimos, ¿no, hijo? Somos otros. Y siendo otros vamos a reaccionar. Estamos ante una alternativa. Así me lo dice. Las mismas experiencias que vamos teniendo nos ayudan a mejorar nuestro panorama, porque ya traemos una experiencia. Por ejemplo, te voy a platicar una experiencia que me pasó yo, por ejemplo. Pasé por donde estaba la chica esa, pues realmente pasé por donde estaba la Ana, no digo, güey, que... Pues no, esto no es un problemilla, pero oye, si este güey, yo sé que con la neta, con un arma, ¿no? Y me lo encontré así ya solo, ¿no? Y pues yo voy a la puerta de la captura tropical, vamos a pasarme, ¿no? Entonces ya le iba a empezar a pegar para el momento. Entonces, y luego yo llevaba con queso también, porque dije, no, se me va a sacar un video y como que yo vaya sin nada, entonces también ya caía con que una varilla como esta. Y le digo, vamos, no traigo unas malvallas o qué, también viene con aquello que yo traigo, y no, o sea, la verdad es que ahorita lo escucho y me escucho bien torpe, ¿no? O sea, No, pues tú traes un montón de moldes equivocados. Sí, no, o sea, ahorita lo veo. Vienes completamente dañado, hijo. Vienes completamente dañado. El otro día, ¿quién sabe qué me dijiste, hijo? Pero vienes completamente dañado.
Mira, aquí viene una lectura. Como yo luego me puse a ver lo que estaba haciendo y dije, no, lo pide. Y hablas de otra cosa. Hablas de otra cosa. Amar. Amar es buscar el bienestar de otra persona, no el tuyo. No el tuyo. Ni de tu función, ni de tu imagen, ni de tu identificación, hijo. Pero fíjese, lo que me ayudó a detenerme fue pensar en lo que estaba leyendo en el momento. ¿Cómo le explico? O sea, lo que me detuvo fue decir, bueno, ahorita si este güey le hago algo, me puede llevar la policía, me van a ver que yo pues vengo limpio y que yo me estoy pasando de lanza con él porque está en la calle, que me la pudo haber tirado la zona, que yo me la bloqueé, o sea, me puse a pensar en las consecuencias, de todo pasó así corto, ¿no? No, y las consecuencias, ni puedes pensar en las consecuencias. Las consecuencias son impensables, hijo. Entonces, ¿por qué me detuve? Pues no sé por qué te detendrías, pero las consecuencias, que venga la policía, no, las consecuencias es que ahí te maten o que ahí te mueras, hijo. Si no creas que eres muy chingón, hijo. Eres chingón en un sentido, ¿ah? En que chingas mucho, hijo. En ese sentido sí eres chingón, hijo. Eres bueno para chingar. Entonces no te sientas orgulloso de ser. No te sientes orgulloso de ser como eres, hijo. No me da orgullo, pero me da orgullo poder tener un poquito de cambio. No te sientes acá muy león. Ah, me dijiste muy león, ¿verdad? El otro día que fuiste a platicar para allá, quedas muy león, hijo. Es que sabe que padrino, a lo mejor no me mucho, pero yo sé que estoy en un proceso y que todavía hay muchas cosas que cambiar, pero de hecho mi manera, mi manera de expresarme tiene que ser una manera más correcta porque tengo mucho... Sí, muy del barrio, entonces esa parte yo quiero cambiarla porque... Si uno puede ser del barrio, pero eso, todos somos del barrio, hijo. Sí, pero tengo una manera muy explícita de que se me salga, entonces Tú ni de barrio eras, ya no tenías ni barrio. No, ya no hay nada. Tu barrio te expulsó, hijo. Tú eras del Teatro Blanquita, hijo, no de ningún barrio. Del Teatro Blanquita, hijo. Es un buen actor. Es un buen actor. Créame que lo que hice para mí no es mucho, pero sí me siento tranquilo de no haber reaccionado como antes lo hubiera hecho. Digo, bueno, lo hice mal porque la neta no fue bueno ni pasar por ahí, porque podría haber dado, me hubiera pasado por el frente de que se trata, no pago todo el trabajo, me vuelvo a cruzar y mira a lo que iba, no, me acuerdo que estaban y yo, bueno, y ya, ajá, en vez de, tú no una persona serena, ¿no? Me cambio de la banqueta, me voy derecho y en otra banqueta de esquina me cruzo y ya no, la neta es que fui a buscarle ya, a como que vieran que ya otra vez no se repuesto, yo de aquí vengo a llevar cuenta de papá político, ¿no? Pero me ayudó, o sea, la neta que sí me ayudó bastante el tiempo que llevo aquí, ¿por qué? Porque Sí, pues, ya no actué como actuaba, o sea, sí actué como actuaba, pero ya no, porque ya como que andaba en el... Sí, de seguro que ya vas cambiando algo, hijo. Poquito, pero bueno. Sí. Mira, hay otra lectura que está bien. Anteponer los principios a las personalidades. Esta es una tradición, la 12ª tradición. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Anteponer los principios a las personalidades, muchos pronunciamos estas palabras a coro cada vez que se leen las 12 tradiciones. El hecho de que se hayan convertido en una frase trillada no las hace menos importantes ni en el servicio ni en nuestra vida. Estas palabras son una afirmación. Prestamos atención a nuestra conciencia y a lo correcto, porque eso sí lo sabemos, ¿no? Una cosa es que no hagamos lo que sabemos que es correcto y que hagamos lo que sabemos que no es correcto ni para nosotros ni para los demás.
Es una limitación que tenemos nosotros. Dice, independientemente de quién esté involucrado. Y este principio es una de las piedras angulares de la recuperación, así como de las tradiciones. ¿Qué significa en realidad principios antes personalidades? Significa que practicamos la honestidad, la humildad, la compasión, la tolerancia y la paciencia con todos, nos caigan bien o no. Anteponer los principios a las personalidades nos enseña a tratar igual a todo el mundo, ¿verdad? El trato que tú das, ese depende de ti, no depende de aquel que lo va a recibir. Es la libertad que estamos buscando, que dependa de nosotros. No depende de que se gane nuestro respeto ni nada de eso. Dice aquí, anteponer los principios a las personalidades nos enseña a tratar igual a todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cómo tratamos al mundo depende a las personas o a las circunstancias, depende de cómo somos nosotros. No depende de cómo son los demás o de cómo son las circunstancias, hijo. Ahí ya te estás volviendo libre. No depende de las circunstancias o de las actitudes de los demás. Luego dice aquí, el 12º paso nos pide que apliquemos los principios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y qué principios son estos? Pues aquí nos señalan algunos: la honestidad, la humildad, la compasión, la tolerancia y la paciencia. Y esas muchas veces las tenemos mal entendidas. Luego dice, en todos nuestros aspectos de nuestra vida, la 12ª tradición nos pide que los apliquemos, los principios, en nuestras relaciones con todos. Las prácticas de estos principios no terminan con nuestros amigos ni cuando nos vamos de la reunión. Es para todos los días, con todo el mundo, en todos los aspectos de nuestra vida. Escucharé mi conciencia y haré lo correcto. Me centraré en los principios, no en las personalidades de la gente ni en las circunstancias que se presenten, ¿verdad? Hay que buscar la terapia aquí. Ya sabemos cuál es la terapia. Capacitarnos para no producir esas emociones que nos neguemos sin darnos cuenta a vivir, ¿eh? Muchos creerán que consumen por otra cosa que porque quisieron consumir pero aquí lo que manejamos respecto a las adicciones, pues son estas cosas que decimos, ¿no? Decimos, de las adicciones al consumo de drogas y de las personas que las padecen, adictos, ese es lo que se entiende por adictos, aunque en realidad todo el mundo es adicto. No al consumo, pero sí tienen otro tipo de adicciones. Dice, la adicción es una enfermedad cerebral crónica, no es un problema de comportamiento, es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, presencia del síntoma, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño de las distintas áreas de su vida. El tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión, para no iniciar el consumo, para que no se produzca la emoción que inconscientemente me niegue yo a vivir. Lograr el cambio necesario, ¿sí? Ese es el tratamiento. Luego dice, lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona, la negación inconsciente a vivir determinada emoción. Y la forma en que consume. La primera es la que llaman dependencia psicológica y la segunda es la dependencia física o alergia orgánica. En esta semana creo que vieron otra vez la opinión del médico y vieron la alergia orgánica, el no poder interrumpir tu consumo, ¿no? El consumir por más tiempo del
del que pretendías consumir, ¿no? El no poder atender otras cosas por no poder interrumpir tu consumo, ¿no? La tabla esta de la progresividad nos dice que hay un tiempo, un momento en que nos preocupa cómo el consumo no nos permite atender las otras áreas de nuestra vida. Sí vemos que está pasando algo, pero vemos que no podemos hacer nada. Y luego lo que nos preocupa es que tengamos que atender alguna otra área, porque nosotros ya lo único en que estamos cayendo es en el consumo, ¿no, hijo? Dice, la negación inconsciente más la ilusión de que no experimentar esa emoción se logra, la ilusión quiere decir la mentira, se logra consumiendo alguna droga. La consideración de esta negación como una necesidad primaria de supervivencia es lo que produce el craving brain, por un manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia. El cerebro primitivo, el que maneja las emociones, que es reacción. Para manejar las necesidades primarias de supervivencia no hay tiempos de razonar ni de nada, ¿no? Si tú tienes que resolver alguna necesidad primaria de supervivencia, es así, porque es de supervivencia, hijo. Pero se lo estamos aplicando a algo que no es necesidad primaria de supervivencia. El vivir cualquier emoción, porque las emociones que se viven son muy variadas, ¿no, hijo? Cuando logremos ese cambio, ¿qué va a pasar? ¿Es el no consumo todo lo que debemos de esperar? No obstante, el éxito o el fracaso mundano a los ojos del mundo respecto a los condicionamientos, ¿no? Tanto tienes, tanto vales, es uno de sus condicionamientos. Entonces, pues nosotros como casi no tenemos nada, pues luego dice, no obstante la enfermedad o la salud, todos vamos a pasar por esas etapas. Acuérdense cómo llegó Buda a la iluminación. Vio un hombre muy viejo, un hombre muy enfermo, vio un cadáver. Entonces se dio cuenta que todo aquello a lo que él estaba dedicado, pues no. Dice aquí, o aún la muerte, una nueva vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio. ¿Verdad? Entonces, a alcanzar la libertad, a no depender de las circunstancias que estás viviendo. A ver todo desde otro punto de vista, desde otro punto de vista. Olvidar todos esos condicionamientos que traemos pegados. Que me dice, sin la unidad cesaría de latir el corazón de AA. Aquí me manda la página 153, creo. La unidad entre los miembros de una comunidad de práctica espiritual, aquí dice entre los alcohólicos anónimos, ojalá y fuera entre todos los alcohólicos anónimos y en todos los grupos de alcohólicos anónimos. La unidad entre todos los miembros de una comunidad de práctica espiritual es la cualidad más apreciable que tiene nuestra sociedad, nuestras vidas. Lo mismo que las de los que nos sucederán dependen firmemente de ella. Sin la unidad cesaría de latir el gran corazón de AA. Nuestras arterias mundiales dejarían de conducir la salvadora gracia de Dios. La dádiva que Él nos dio se desperdiciaría sin ningún provecho. De regreso en sus antros, los alcohólicos nos lo echarían en cara y dirían, qué gran cosa hubiera podido ser unidos los dobles as. Aquí nos dice, practicar la unidad dentro de mi grupo con otros miembros de AA, y ya la semana pasada vimos aquí en la lectura que las cosas en común que nos unen sí es lo que hemos vivido, pero también la recuperación, la enfermedad y la recuperación. Dice aquí, practicar la unidad dentro de mi grupo
dentro de mi comunidad práctica espiritual con otros miembros de AA y en todos los niveles de esa gran comunidad, me da una clara sensación de saber que soy parte de un milagro que fue divinamente inspirado. La habilidad de Bill W. y el Dr. Bob para trabajar con otros juntos y pasar el mensaje a otros miembros, me dice que darlos a otro es mantenerlo yo. Fíjense, dando es como lo podemos mantener, ¿no? Y el mensaje que es, no es una pancarta, mijo. Es uno mismo, ¿no? Es el cambio que vas experimentando. Es su comportamiento, es la manifestación de tu libertad, de que no dependes de las actitudes de los demás ni de las circunstancias que la vida te presenta. Porque la vida te presenta todo tipo de circunstancias y entre la gente vas a encontrar todo tipo de actitudes, hijo. Y si cómo actúas tú depende de lo de fuera en lugar de depender de lo que tú eres, ¿verdad? Entonces no eres libre. Dice aquí, me dice que darlo a otros es mantenerlo. La unidad es unicidad y aún así la comunidad entera es para todos nosotros, ¿no? La unidad es la primera tradición que viene aquí, en la página 153. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de AA. Esto es hacer tus deseos personales a un lado. Es hacer lo que te molesta de otros a un lado. ¿Verdad? Es la posibilidad de estar juntos. ¿No? O sea, si alguien no se comporta como yo considero que debe comportarse, no es que yo diga yo soy muy conflictivo y yo reacciono así. Aquí lo que venimos buscando es el cambio. Es el cambio. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. El bienestar de la comunidad, por encima del bienestar individual, ¿no, hijo? Acá en lo que les leí, en algo de lo que les leí, venía una cosa interesante. ¿Acaso es necesario decir algo más? Los pueriles se aplica a los infantiles, pero no en el sentido cronológico de la edad, ¿no? En el sentido de crecimiento. Trabajan en beneficio propio, ¿verdad? Y los que se dan cuenta, aquí ponen la palabra Budas, son los que tienen conciencia de las cosas, trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en las diferencias entre ambos. Se ve a simple vista. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la condición de darme cuenta y no tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. ¿No? Eso lo escribe Santideva. Y aquí nos lo presentan aquí, así, del egocentrismo al ortocentrismo. ¿Acaso es necesario decir algo más? Los que no han alcanzado este grado de crecimiento, los pueriles, que es de donde venimos, ¿verdad? Y no por la edad cronológica, hijo, trabajan en beneficio propio. Los que se dan cuenta trabajan en beneficio de los demás. ¿Esto qué relación tiene con la primera tradición? El bienestar común debe de tener la preferencia. ¿Y eso por qué? ¿Por el bienestar de los demás o por mi propio bienestar? Por mi propio bienestar. Porque es de lo que yo me quiero deshacer, de ese rasgo de mi personalidad, de mi manera de ser.
¿Alguien gusta compartir, compañeros? Yo nada más hago, pues, entonces, por ejemplo, esta parte para mí que tengo la enfermedad, yo me autodiagnostico, adicto. El hecho de poder, de que se haya dado el milagro de ya no estar consumiendo, como yo así lo considero, solo estoy dando un punto de vista. Es un regalo que a mí se me dio. Yo recuerdo cómo de un momento a otro se dio esa cosa de que ya no se dio la ingesta ni de alcohol ni de sustancia. Fue de un momento a otro, yo ni siquiera me di cuenta de eso. Y luego la otra parte, a mí lo que no alcanzo por ejemplo, a darme cuenta es esa cuestión, porque creo que es cuestión de darse cuenta a través de la acción, del desarrollo transpersonal, que indudablemente va uno hacia eso. O sea, de eso no hay duda, eso lo sé aquí, pero lo que te decía yo, llega momentos en que parece ser que se estanca uno, llega momentos en que hay cosas que son muy complicadas de trascender y lejos de avanzar, siento una percepción de retraso, como lo que te explicaba, cosas tan pequeñas, que son pequeñas a comparación de lo que se tuvo que vivir, lo que decía ahorita mi hermano, ¿no? De andar en las calles y esas cosas, y de lo que vivías ahí, no se compara con lo que hoy pasa. Más sin embargo, como que la emoción se arraiga más. Sí, es que la emoción no depende de lo que pasa, mijo. Sino de lo que estoy pensando. De lo que tú estás pensando. Pero es parte del desarrollo. Tú forzosamente has cambiado un chingo, hijo. Desde la primera época que estuviste aquí, porque tú vas por épocas. ¿No? Sí, pero sí se siente de repente esos, por ejemplo, yo ahora, el día de hoy, sí me logro dar cuenta de cómo cosas bien malas, bien pequeñas, me hacen reaccionar de una manera bien negativa. A lo mejor ya ni para los demás, dicen, pues ya sabemos que está loco, ¿no? Sí, no. Déjenlo, pero yo... No, la forma en que reaccionamos a los que dañan es a nosotros, no a los demás, mijo. A los que dañan es a nosotros. Lo único que me puede ayudar es seguir en pos del cambio. Seguir en base a esto, ¿no? Fíjate, aquí ya encontré lo que les decía. La mayoría de los proveedores de atención médica no saben cómo tratar la adicción a las drogas. La adicción es una enfermedad, no es una falta moral, o sea, no es un problema de comportamiento, es una enfermedad cerebral crónica. Al igual que cualquier enfermedad crónica, los pacientes pueden recuperarse y reciben un tratamiento basado en la evidencia. Desafortunadamente, los mitos persistentes y los malentendidos sobre la adicción alimentan la vergüenza y el estigma que impiden que los pacientes busquen tratamiento. Mientras tanto, estamos en medio de una epidemia de adicción. Cada año, eso quién sabe cuándo se había escrito, 64,000 estadounidenses mueren por sobredosis de drogas. Y eso ya aumentó ahora con la crisis del fentanilo, mijo. ¿Cuál? El fentanilo, que es cientos de veces más potentes que la heroína y la morfina, mijo. Y es lo que tiene preocupados a los... Pero es una preocupación tonta porque mientras haya consumo, hijo, mientras haya demanda, va a seguir habiendo oferta. Y los mayores consumidores de drogas pues son ellos. Y ahora el problema es que te pueden morir consumiendo, por sobredosis. Son tan potentes las drogas nuevas que te pueden matar más rápido de lo que nos matan actualmente, ¿no, hijo? Luego dicen, mueren por causas relacionadas, aquí están hablando de alcohol, fíjense, ni siquiera están hablando por sobredosis de drogas y 88,000 por causas relacionadas con el alcohol. Pero solo cada uno de cada 10 estadounidenses adictos
alguna vez busca tratamiento. Y la mayoría de las personas que buscan tratamiento no reciben la atención efectiva que los médicos certificados por la Junta están capacitados para brindar. Podemos luchar contra el estigma con conocimiento. Cuando más veamos la adicción como una enfermedad cerebral crónica, más eficazmente podremos tratar a los pacientes. Por ejemplo, ocasionalmente el uso de drogas o alcohol puede ser dañino, pero no es lo mismo que la enfermedad de la adicción. Una persona con adicción, como aquellos con cualquier otra enfermedad crónica, necesita un tratamiento basado en la evidencia para ingresar y permanecer en remisión, lo que indica que no hay signos de una enfermedad activa. Esto está escrito dice, las adicciones crónicas requieren un enfoque a largo plazo para ayudar a una persona a manejar su enfermedad. Fíjate, alguna vez fui a Pachuca, creo que era el tecnológico de ahí del campus Pachuca, y hablaban de la prevención. Dice, para evitar el consumo de sustancias, al enseñar y modelar conductas saludables y formas de aumentar la resiliencia y controlar el estrés. Eso es la prevención. No que no se junten con alguien o sea, para que veamos qué alejados estamos de... ¿Sí? ¿Alguien más, compañeros? Con confianza, hijo. No, pues ya muy bien zarandeado. ¿Ya qué? Hay mucha chama que hacer, muy bien zarandeado. No, es que fíjese que esa parte del cambio es muy, bueno, no es difícil, es que uno quiere hacerla, pero en mi caso tengo traigo mucho la cara defensiva, ¿no? De sentir que porque por acercarme a una onda a alguien me va a ver débil, ¿no? O sea, si de darle mi amistad a alguien y de decir, no, ni de viendo mi amistad, este güey me va a ver, no, a ver, entonces aparte la que me cuesta mucho cambiar, ¿no? Sí, ser una exacto. persona amigable, ser una persona buena onda. Sí. De hecho, con mis compañeros sí me llevo, pero como que no me acoplo a ellos. Pues eso en lugar de ser una virtud es un defecto. Aquí sí no es un defecto gacho que tengo. Sí. No, la verdad es que no me acoplo a ellos. Digo, a veces... El no confiar en los demás, el ser desconfiado. Yo hace mucho que no sé de un adicto que antes era cliente frecuente de aquí, que era José Oropesa. No sé si te acuerdas tú, Pablo. Ese si ya no ha podido recurrir al tratamiento de aquí, no es porque no lo necesite, sino por la desconfianza que tenía. Digo, escuchar otras cosas nuevas me ayudan bastante, porque abre el panorama, a ver las cosas de una manera diferente a lo que yo conocía que era doble A, que era todo el tema internacional. No, y esto, pues, si tú ves, está ahí en los libros de diferente manera, pero viene casi... Sí, nomás que como vienen los libros, pues no está lo suficientemente explicado ni profundizan lo suficiente, ¿no? No voy a tener que hacer una junta de la diferencia entre los trastornos y los hábitos también. Pues aquí estamos formando nuevos hábitos, hijo. Dice, la decisión más importante es si la vida es tu amiga o tu enemiga, ¿no? Y tú debes darle... La vida ya tomó su decisión. La vida es nuestra amiga, hijo. Ahora falta que tú tomes la decisión de que es su amiga. Y le debes dar la bienvenida, venga vestida como venga vestida. Es decir, te presente cualquier circunstancia que te presente, que te haga pensar acerca de esa circunstancia, lo que te haga pensar. Y esto debes de hacerlo una y otra vez hasta que se forme un hábito, hijo. Y formando el hábito se va eliminando un trastorno. Sí, en nuestro caso es lo que nos mantiene, hijo, es el mantenimiento. ¿Alguien más, compañeros?
¿no? Sí, Alejandro. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy adicto. ¿Tendrá que ver todo esto con un poder mental? Escuchaba yo, con un control mental, perdón, escuchaba yo a yo estaba pensando en las consecuencias, ¿no? En ese momento que tenía un estado pues, de enojo, ¿no? En su caso, acá tocayo le estaba diciendo que venía a trabajar y molesto también, ¿no? Porque el tren se paraba, nuestro mundo pasaba y todo eso. O sea, no sé si son cuestiones o situaciones diferentes. Y en mi caso, igual un día que me pasó que estaba yo, estaba para el punto, en estado de ansiedad, ¿no? Por llegar al punto a drogarme. Pero bueno, ¿qué tanto tiene que ver en mi caso con nosotros? Por ejemplo, ¿qué sería que yo quería, no lo mencioné nunca yo, que quería llegar al punto con la ansiedad de drogarme, pero empezó a llover y empezar a ese estado de no, de que ay, ya quería yo llegar y ya empezó a llover. ¿Y por qué ahorita, no? Estarme enojando, ¿tiene que ver eso? Sí. Influye mucho. Y aparte, en cada, bueno, aparte si la enfermedad sigue progresando, la lluvia no te va a detener, mijo. pues sí, ¿no? Pero bueno, se trata de un aguacerazo que dice uno, ay, No, la lluvia. ¿sí o no, verdad? Aunque esté cayendo una tormenta, hijo. Sí, sí. Pero tiene que ver eso con un control. Yo ahí por llegar al punto, decía, no, nomás voy por lo necesario. Me pasaba todo el tiempo dando vueltas porque no había lleno, hijo. Sí. Y cada vez que pasaba, cada vez que entraba, era un lugar donde en todas las casas era una como cerrada, así, en todas las casas vendían todo tipo de drogas. Y cuando entraba yo por un lado, hijo, siempre salía un perro a quererme morder, hijo. Hasta que salió el dealer de ahí y mató al perro de un balazo. Una vez entrando por un lado, saliendo por el otro, me agarró la policía y por echarme a correr me golpearon, hijo. Pero nada de eso te detiene, hijo. Nada de eso te detiene. Que mencionaba usted, por ejemplo, se puso a pensar en las consecuencias. Pero en ese momento de enojo, como dice, ¿qué me detuvo? Sí, y puede ser que no pienses ni en las consecuencias, ¿no? Ajá. Aquí dice, En el momento acá dice en muchas partes que nosotros pensábamos en algo en las consecuencias, pero ¿cuál era la realidad? La realidad era más profunda, era que estábamos desadaptados de la vida, lo cual equivale a estar esperando que la vida se adapte a ti, que todo se adapte a ti. Eso es egocentrismo, ¿no? Ahorita en una de las lecturas dice que se dio cuenta que la vida no gira en torno de uno, hijo, ¿no? Tú eres el que debe de adaptarte a la vida. Creían que las circunstancias los impulsaban a consumir, ¿no? Nunca se nos ocurrió pensar que nosotros nos debíamos adaptar a las circunstancias, ¿no? Luego dicen, en plena fuga de la realidad, o porque teníamos una franca deficiencia mental, en ese sentido de la locura, si nuestro consumo fuera por nuestra voluntad, compañeros, entonces sería una locura. Y ahí sí cabría esperar la cordura de no iniciar el consumo, ¿no? Pero nosotros no consumimos porque queramos consumir. Consumimos porque no podemos consumir, porque así reaccionamos. Entonces lo que debemos desarrollar, pues es, por ejemplo, eso que mencionaban aquí de la resiliencia, ¿no? De cómo manejar las circunstancias que parecen ser adversas, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho, compañeros.